Vamos a cerrar esta semana conversando de un tema que es importantísimo, es la reactivación de la pequeña y microempresa a través del financiamiento en tiempos de crisis económica, diría yo, porque estamos sin duda aquí en el país, en El Salvador, en una situación bastante complicada, pero aún así las pequeñas pequeñas y medianas o microempresas están buscando la forma de sobrevivir, la forma de volverse a reinventar, de reactivarse, de buscar financiamiento, y eso es importante. Y estamos hablando de un mercado que es bastante grande. Según los resultados del Censo Económico de El Salvador del 2007, las microempresas constituyen el 9 de cada 10 establecimientos en el país y son el principal generador de empleo en El Salvador. Por supuesto, también esto no es la excepción a nivel de los otros países centroamericanos. Solo en El Salvador existen más o menos 17.700 pequeñas y medianas empresas, según datos del Ministerio de Economía. A nivel centroamericano, las micro y pequeñas empresas representan el 97% de los negocios, solo el 3% representa la gran empresa. Imagínese usted lo importante que es este sector para la economía nacional. Así es que vamos a conversar esta mañana con Luis Castillo. Luis Castillo es presidente de Integral. Luis, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerte aquí en primera entrevista. Y hemos invitado también a Merlin Barrera, consultora de negocios. Merlin, también muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias. Para que ustedes nos ayuden a entender esta situación y para que nos expliquen también qué tan difícil o qué tan fácil, Luis, comienzo contigo, es para la micro y pequeña empresa o la pequeña y microempresa conseguir financiamiento en el país. ¿Cuál es el acceso, la facilidad que está teniendo y qué tan importante es esto para la reactivación de la economía de El Salvador? Bueno, decir que esto está muy relacionado con la cantidad de instituciones financieras que el sector tiene a disposición. Habría que decir que en el caso del país se han hecho avances cuando hace unos años se creó la ley de intermediarios no bancarios, que ahora se llama Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser la primera institución de microfinanzas que se calificó como una institución regulada para ofrecerle servicios al sector. Nos recibimos la calificación en la superintendencia este mes de enero, pero quiero decirte que además de nosotros, solo Procrédito había logrado regularse. ¿Y por qué digo esto? Porque en la crisis actual nosotros hemos encontrado que, si bien es cierto, el crédito es importante, los microempresarios necesitan otros servicios financieros además que el crédito. Necesitan adecuados productos de ahorro, adecuada asesoría para manejar sus finanzas, necesitan capacitación, asesoría, necesitan otros instrumentos que normalmente no tienen. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, este es el momento realmente de ampliar la oferta de servicios a los microempresarios. Hay el crédito, podría decirse que está disponible en las zonas urbanas, pero hay mucha escasez de crédito todavía en las zonas rurales. ¿Por qué será esto, Luis? Porque, bueno, El Salvador es un país urbano, ahí hay más rentabilidad, la gente está los microempresarios están más agrupados, entonces es un poco más fácil llegar, es mejor organizados. Evidentemente en las zonas rurales la gente está más dispersa y más distancia y cuesta mucho más llevar estos servicios, pero con la idea que me quisiera quedar es, realmente todavía hay un gran déficit de servicios financieros para la micro y pequeña empresa. Hay mejor acceso al crédito, pero ahora es cuando este sector necesita un apoyo mucho más integral que el que tradicionalmente ha tenido, y tal vez podemos platicar sobre qué tipo de proyectos son realmente los que podrían dar un impacto positivo. El sector está muy afectado, especialmente el sector comercio. Tú sabes, el comercio la actividad comercial ha caído un 20-30%, es una cosa realmente de una magnitud impresionante, y el 60% de los clientes de nuestras instituciones se dedican al comercio informal. Entonces, evidentemente, ha habido una caída importante de las ventas y de los ingresos de ellos. ¿Y esto hace más difícil acceder al crédito? Y esto les hace, claro, hace más difícil acceder al crédito. ¿Están más rigurosas las que prestan dinero ahora, Luis? Claro, claro que sí. Bueno, ese es uno de las grandes disyuntivas. Nosotros creemos que más que restringir el crédito, porque creemos que eso es un error en estos momentos, se trata de adecuar las líneas de crédito para que los microempresarios salgan adelante. Yo creo que hoy es cuando el sector requiere que
el apoyo que se les ha venido dando se adecua a las nuevas circunstancias. Evidentemente, si tú tienes un negocio y antes podías pagar una cuota de $100, por ejemplo, en estas circunstancias puedes pagar $60. Entonces ahí es lo importante. Ahí se adecua, la institución financiera se adecua a este tipo de situación de la persona que está necesitando el crédito. Tú dices, antes pagaba 100, ahora probablemente no pueda pagar 100, puede pagar quizás 60, ¿no? Pero puedes ver el tiempo en cuanto a pagar este crédito. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es exactamente eso, o sea, nos estamos acercando a nuestros clientes, estamos viendo su capacidad nueva de pago, porque hay una capacidad nueva de ventas, hay costos que no se pueden obviar, entonces lo que estamos haciendo es buscando la forma en cómo le damos una cuota que realmente se ajuste a su nueva capacidad de pago. Yo creo que ese es el gran secreto, pero además de eso, asesorándolo adecuadamente al cliente sobre, no solo se trata de pagar un crédito, se trata de tomar buenas decisiones en el negocio, cómo usar mejor el dinero, cómo no invertirlo mejor. Hay una serie de cosas que le pueden ayudar tremendamente en este momento, y nosotros estamos en esa línea. Creemos que realmente me quedaría con la idea de que los microempresarios requieren ahorita servicios integrales para poder salir adelante. Correcto. Y no solo un crédito, por supuesto, el crédito sigue siendo clave para que ellos puedan financiar su negocio. Merlin, la lógica, Merlin, cuando se da una situación de crisis como la que está enfrentando buena parte del mundo, porque algunos países ya han superado esta situación, pero la gran mayoría continúa enfrentando esta situación de crisis. El Salvador no es la excepción. Bueno, la gran pregunta es realmente, o lo que sucede regularmente es que se cierran, ¿no? Las instituciones financieras, lo hemos visto en los grandes bancos del país, donde de repente tú ves que se ha restringido el crédito, como dice Luis, pero pareciera que debería ser al contrario. Es el momento de conversar con el cliente, de conversar con quien está buscando un crédito, buscar maneras de cómo superar esta situación, pero no cerrar el crédito, como muchas veces sucede. Yo pienso que efectivamente se puede ver una evolución importante a nivel de todo el sistema financiero, que hay que reconocerla, y es un poco que se ha pasado de una banca más de escritorio, corporativa, a una banca más de piso, de campo, en donde se va a conversar precisamente con las necesidades de los micro y pequeños empresarios. Y quizás también una cosa importante, si bien el crédito es fundamental para poder reactivar cualquier negocio, creo que hay que lograr ver en una correcta dimensión también toda la problemática del sector de micro y pequeña empresa. Aquí vemos aspectos, por ejemplo, de tecnificación, de mano de obra poco calificada, de poca capacidad gerencial muchas veces, de sistematización de procesos que a veces no los tienen, de formación. A mí me sorprende mucho cómo en el país, por ejemplo, muy pocos, en general toda la población, una encuesta que hizo por ahí una universidad, el 70% de la población ni siquiera lee el periódico. Entonces es importante, para poder controlar las variables del entorno y conocer precisamente lo que sucede a nivel de la crisis internacional, y sobre todo las variables nuestras, cómo podemos manejar de una manera disminuyendo el riesgo todas esas variables. En ese contexto, digamos... Ahí es donde viene la capacitación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la formación y capacitación, porque a veces se hacen muchos programas como para todos, ¿no? Y yo creo que el tema de formación es más a la medida. Como decía muy bien Luis, hay que entender al microempresario, hay que sentarnos con él, hay que enseñarle, por ejemplo, cómo manejar indicadores financieros, porque el tema no es únicamente darle la plata al micro y pequeño empresario, sino cómo él la va a usar eficientemente. Para esto deben de existir indicadores, dónde está su punto de equilibrio, cómo maneja sus ingresos y sus gastos, cómo administra, cómo hace su flujo de efectivo. Entonces, Merlin, porque es importante eso, porque a una institución financiera no le conviene que este micro o pequeño empresario quiebre, es decir, que vaya, saque un crédito y de repente se terminó la plata, y entonces luego sí ya no va a ser sujeto de crédito, ¿no? Porque no supo manejarlo. Así es, le interesa a la institución el retorno financiera, exactamente, le interesa también que esta persona, que este microempresario conozca y maneje muy bien su crédito, para que luego pueda, obviamente, pagarle al banco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso mismo, por eso es que ahí, como muy bien indica Luis, debe de existir un acercamiento, ¿verdad? Y quizás pasar de programas, digamos, en serie, a programas más
conociendo las necesidades del sector, porque en micro y pequeña empresa podemos decir, no es lo mismo lo del sector de panadería que los de carpintería, los que están en industria, los que están en comercio, donde el nivel de reflujo de fondos es mucho más rápido, por ejemplo, en el comercio, en el servicio un poco menos y en la industria. Y aquí tenemos muchas micro y pequeñas empresas en el área de artesanías, de panaderías, de muebles, de calzado, ¿verdad? En donde el retorno es mucho más lento. Por lo tanto, los instrumentos y los servicios financieros deben de adecuarse a ese ciclo productivo que tiene cada sector. Entonces, eso es muy importante para las instituciones financieras que puedan entender esa lógica y obviamente acomodar tanto la parte de crédito como los servicios relacionados precisamente a esas características.